Buenas tardes a todas y todos. Esta es la continuación, explicación del ejercicio 003. Este ejercicio había sido mandado con anterioridad a sus correos el día miércoles 17 de abril. Lo vimos en clase brevemente y en este momento haré una retroalimentación acerca de algunos de los comandos, sobre todo la activación de los complementos del comando análisis datos. Posteriormente realizaré algunas a la generación de algunas representaciones gráficas con lo que sería el ejercicio 004. Entonces, ese es un video bastante rápido, bastante breve. En el video anterior, ustedes habían observado que con la tabla de datos acerca de la encuesta de violencia en el noviazgo del INEGI, nosotros habíamos considerado utilizar una de las tablas de datos acerca de uno de los rubros de la encuesta. Aquí está la encuesta, uno de los rubros que hablaba acerca de, si mal no recuerdo, las relaciones sexuales, los anticonceptivos, violencia sexual, momento, relaciones sexuales, el apartado número 8. Entonces, en el video ustedes habían observado la primera parte que tiene que ver con la validación e integración de las columnas de datos para que puedan ser procesadas inmediatamente en gráficos, por ejemplo, estos, tablas dinámicas y gráficos. Y hay algunas características breves que uno debe considerar, pero este es un curso bastante rápido, muy intensivo. Entonces vamos a dar continuación para que ustedes conozcan la activación del complemento. Bueno, en primer lugar, se supone que en el ejercicio anterior, en el ejercicio 003, ustedes ya deberían de tener validadas las tablas de datos, ¿sí? De manera tal que incluso se hizo una recodificación en estas columnas, ¿sí? Sobre todo en esta y en estas, que contienen datos con escalas de medición de una variable cualitativa, y al mismo tiempo tenemos datos dicotómicos con respuestas de sí o no, otros que son de escala, etc. Entonces, lo que sucede a continuación es que para activar, para generar las gráficas correspondientes con valores cualitativos, bueno, pues podemos hacerlo de manera muy sencilla. Voy a hacer un ejemplo rápido. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es primero el tipo de información que contiene nuestra tabla. Aquí la columna de la variable sexo, que es una variable sociodemográfica de control, contiene solo dos categorías, femenino y masculino, por lo tanto están bien. Y para hacer una gráfica y al mismo tiempo nos dé una tabla de frecuencias, ¿sí? Una tabla de frecuencias que en Excel se llama tabla dinámica, tendríamos que escoger la columna. Posteriormente nos vamos al menú insertar. En esta versión del Office que tengo, me voy directamente a gráfico dinámico y tabla dinámica. En otras versiones de Excel dice tabla dinámica y gráfico dinámico en esta posición. Aquí en esta versión más reciente ya se aparece como gráfico dinámico y tabla dinámica. Ya que le damos clic, nos dice siempre es necesario leerlo, selecciona una tabla o rango. Efectivamente, la tabla o rango es la que ya está seleccionada, entonces no hay problema. Dice que si lo queremos una nueva hoja de cálculo, le voy a decir que sí y le damos a aceptar. A continuación, aquí ya podemos del lado derecho diseñar la tabla de los resultados que queremos, y entonces la variable la voy a poner en ejes o categorías, y valores voy a también tomar la variable sexo. Si por algún motivo aquí no dice cuenta o recuento, sería una configuración del campo de valor, y aquí modificarían algunas veces el Excel toma como primera opción la sumatoria, y esto sería un error porque nos estaría sumando los valores. En ese caso si requerimos que sea una cuenta. Muy bien, así de sencillo. Ya tenemos nuestra primera gráfica, la gráfica de barras verticales, donde lo que tenemos que corregir en Excel, en SPSS es muy sencillo, aquí es más mecánico. Tenemos que desactivar el checkbox en blanco y listo, ya tenemos una
tabla de frecuencias donde nos indica que la frecuencia de la categoría de la variable sexo en términos femeninos es de 58 unidades y con respecto a masculino son 67, ¿no? Ahora, muy bien. Llegados a este punto, ustedes también pueden modificar el diseño, aquí directamente el diseño, y ponerle ciertas características a su tabla. Yo recomiendo que utilicen una sola, una forma en la que vayan a presentar todas sus gráficas con un mismo diseño. Aquí van a encontrar diferentes, tomen la elección que ustedes prefieran. Generalmente yo prefiero esta porque aquí la gráfica nos está indicando el número de las unidades. Aquí nos dice el total, lo puedo borrar para que se vea mucho mejor nuestra gráfica. Y aquí un título de la gráfica, nuestro título, esto es muy importante que lo tenga nuestra gráfica, lo vamos a poner. En mi caso yo voy a ponerle variable sexo. Y abajo le voy a poner que total de 125 encuestas, ¿sí? Es también importante, si lo tuvieran en cuenta, platíquenlo con sus directores de tesis. Por ejemplo, la fecha, aquí voy a poner una fecha ficticia, voy a poner que la fecha es el 2 de mayo de 2019, ¿no? Por tanto, aquí generalmente uno reduce el tamaño de la letra y ya tenemos una gráfica completa. Y nuestra gráfica ya está presentada. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, realmente, si esta fuera su trabajo de tesis, lo que tendrían que hacer es, en primer lugar, utilizar la tabla. Yo ya la seleccioné. Control C. La pego directamente, ¿sí? La estoy pegando en un Word. Y tenemos nuestra tablita y de este lado tenemos, control C, nuestra gráfica. Generalmente la gráfica no la pego directamente, la pego así como imagen y de esta manera ya no se modifican el contenido de la gráfica. ¿Qué sucede si la pegamos directamente? Voy a hacer el ejemplo. Cuando la pegamos directamente se puede modificar, depende qué es lo que ustedes deseen hacer, pero pierde algunos atributos. Entonces, por lo regular yo la pego como imagen. Esta es una recomendación, tómenla en cuenta. Y es muy importante que mencionen cuál es la fuente de esta presentación. Aquí vamos a poner elaboración propia con base en información documental, voy a poner. Muy bien. Y entonces empiezan un análisis breve. Yo voy a escribir así, ustedes tendrían que escribirlo de otra manera, pero ya empezamos la interpretación. En términos generales, la participación de hombres en la encuesta es mayor que el grupo de las mujeres. Ahora, un dato interesante, si no quiero ver la cuenta, me gustaría ver el porcentaje, hay otra forma. Eso también es bastante útil, yo lo recomiendo generalmente, porcentaje del total general, y automáticamente me da el valor. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esta gráfica, no esta. Excelente. Entonces, así puedo hacer un poco más claro en la descripción, porque por eso estamos usando estadística descriptiva. Entonces, vamos a mencionar que el 53.6% de la población encuestada pertenece a el sexo masculino y el restante, parece redundante pero estoy describiendo, 46.4% al femenino. Bueno, esto lo vimos también en nuestro video anterior, pero la intención de este ejercicio es que practiquemos ya lo que es el traslado de la información en un Word, en este caso, y que tengamos también la posibilidad de ir
describiendo el contenido de las gráficas. Esta es una gráfica muy sencilla con una sola variable, no tiene más ciencia. Vamos a hacer una gráfica más compleja. Vamos a utilizar la información acerca de sexo, nivel de estudios y ocupación. Nuevamente, menú insertar, gráfico con tabla dinámica, hoja de cálculo. Voy a tomar la misma existente en la hoja 1 y voy a pegar la información. Voy a pegar la información aquí abajo. No, de este lado la voy a pegar. Muy bien. Entonces, dice, este mando requiere al menos 2 filas de datos. No se puede hacer una selección. Ah, ok. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo que tendríamos que hacer es seleccionar toda esta columna de información, ¿sí? Porque salteadas no nos lo permite. Vamos a ver de esta manera. Excelente, ya procede. Y ahora realizaremos el mismo procedimiento. Recuerden que yo voy rápido, pero pueden ir deteniendo el video en sus equipos. Entonces, quiero que me cuente sexo, que me determine el nivel de estudios por sexo y que me determine al mismo tiempo el estado civil, y la contabilidad la haga por la categoría, la variable de sexo. Entonces, inmediatamente tenemos una tabla de datos. Ahora, también lo puedo separar de otra manera. Ustedes pueden practicar, o sea, depende cómo quieran la información, ¿sí? Cómo quieren que se represente esta información, que voy a apagar en blanco. Entonces, en esta gráfica, muchas personas, muchos investigadores generalmente les gusta este tipo de gráfica porque directamente ya nos trae la presentación acerca de lo que sería, perdón, acerca de un color específico por categoría, en este caso azul para femenino y rojo para masculino, y se ve directamente, parece un poco mejor agrupada. Sin embargo, cuando la ponemos en ejes, aquí se muestra de manera también un poco más clara, pero sin embargo es necesario hacer la gráfica un poco más grande, entonces pierde cierta calidad. Como podrán ver, esto es más un arte que una ciencia en términos de la representación de los datos, pero yo recomendaría que en este caso la tomáramos de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí cuando la ponemos, quiere decir que la distribución de las frecuencias se encuentra claramente representada, y aquí tenemos de este lado los códigos para femenino y masculino en términos de colores, y por otro lado se va dividiendo la contabilidad filtrada, seccionada o clasificada por el nivel de estudios y en este caso el estado civil, ¿no? Perdón, aquí era estado civil. Supongamos que no quiero estado civil, que quiero la ocupación. Lo mismo sucede, ¿sí? Lo mismo sucede. O sea, depende qué es lo que quieran. Perdón, esto no es. Ahí está. Depende qué es lo que ustedes deseen presentar. Entonces, de la misma naturaleza, ustedes aquí ya pueden presentar la información. Tenemos una tabla. Yo voy a tomar la gráfica y la voy a pegar directamente en nuestro Word. La pego como imagen para que no sea modificada, ¿sí? Ahora también le puedo cambiar diseño. Vamos a poner un diseño que sea un poco más claro para nosotros. Voy a quitar la cuenta, no me gusta que se vea esa información. Ocultar botones. Muy bien. Ya se ocultaron todos los botones, no lo hice aquí, también aquí se puede revisar. Ocultar los botones y la gráfica se ve más limpia. Entonces, muy bien, supongamos que ya le puse títulos y subtítulos y le dije cuál es el total de las encuestas, que es como deberíamos de ponerlo. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, en nuestro título, vamos a poner el nombre de las variables, ¿sí? En este caso es sexo por escolaridad y ocupación. Mayúscula, enter, total de 125 encuestas.
mayúscula o hacia arriba Enter. Le voy a poner que la fecha es fecha de 2 de mayo del 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya estaría terminada nuestra gráfica. Voy a borrar la anterior, pego la nueva y lo que ustedes tendrían que hacer es comenzar a analizar el contenido. Fuente, ponemos la misma información y comenzamos el análisis. ¿Qué podemos interpretar de esta gráfica? Bueno, si lo vemos en números, en términos de frecuencias, no hay tanta significancia porque tenemos 125 encuestas. Por eso insisto que requerimos más de 121 casos o deseables para una muestra unos 441. Aquí le voy a cambiar la condición de configuración para que sean los valores del porcentaje del total. Y ahora sí, tenemos una gráfica con información más interesante. Entonces, listo. Ahí está. Entonces, en análisis, la población con mayor frecuencia reúne el perfil de variables de control bajo el nivel de estudios, porque estoy hablando de la que tiene mayor frecuencia, y el nivel de estudios de universidad. También por la categoría de ocupación, no, por la categoría de desempleo y empleado obrero. Muy bien. Siendo sus valores los de un rango entre 14% a 18%. Entre el 14% al 18%. De este grupo, que es un pequeño grupo de un total, o de este subgrupo, bien es correctamente dicho, de este subgrupo de población, son los hombres, no, son las mujeres con color azul, son las mujeres que reúnen la mayor frecuencia con universidad y desempleo al mismo tiempo. Por el contrario, ahora vamos a hablar del extremo. ¿Cuál es el menos, que tiene o presenta los menores indicadores? Tenemos, miren, por ejemplo, aquí está con maestría, ¿sí? Patrones, aquí se encuentran menores al 1%, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, ok, hay varios, ¿sí? Por el contrario, los porcentajes más bajos están representados bajo las categorías de nivel de estudio dos puntos, y en este caso tenemos sobre todo el de maestría, y en segundo lugar el de secundaria. Miren, ¿por qué? Porque con respecto a este nivel de estudios, el de maestría y el de secundaria, sus porcentajes son menores al 2%, al contrario del de bachillerato y de universidad, que concentran a la población. Entonces, cuando decimos por el contrario, los porcentajes más bajos están representados bajo la categoría del nivel de estudios, maestría y secundaria. De modo que es la ocupación
económica de patrón, en el caso de maestría, y en el otro caso tendría que ser jornalero peón, ¿ok? Las frecuencias más bajas respectivamente. Claro, todo esto dependerá de su estilo de redacción, de la forma en la que quieran presentar los datos, de lo que quieran enfatizar. Por tanto, el ejercicio 3 implica que vayan diseñando las gráficas, ¿sí?, de cada una de las variables de la encuesta, y las que quedan pendientes por hacer son estas. ¿Sí? Son estas. Ahora, para terminar, retroalimentar el ejercicio 3 y pasar al 4, que técnicamente ya lo estamos comenzando, ahorita lo explico. Activamos un comando que se llama análisis de datos. Para activarlo se van a archivo, opciones, complementos de Excel, IR, y activan la casilla de herramientas de análisis. La activan, le dan a aceptar y tendría que aparecer en el menú datos este comando. ¿Para qué nos sirve este comando? El comando análisis de datos nos permite seleccionar esta columna, ¿sí? Y entonces, es la columna, muy bien, esto es muy importante. Debe ser una columna con información de datos numéricos, específicamente números. Si por algún motivo la validación de los datos tiene un punto, tiene una letra, etc., no podrá realizar este proceso. ¿Por qué es importante este comando? Porque vamos a seleccionar la columna y lo que queremos es obtener los estadísticos descriptivos. Entonces le doy análisis de datos. Me dice cuál de todas las funciones de análisis, le digo estadística descriptiva, aceptar. El rango de entrada lo tengo que volver a seleccionar y le doy la columna C. Inmediatamente le digo que voy leyendo poco a poco, rótulos en la primera fila, sí los tiene, es edad. Dice rango de salida, lo quiero en una hoja nueva, y le digo que lo que quiero es un resumen de estadísticas. Le doy a aceptar e inmediatamente en una nueva hoja ya nos ha presentado las medidas de estadística descriptiva como la media, la moda, la mediana, otros también significantes como la desviación estándar, el rango, el mínimo, el máximo y la cuenta, ¿no? En este caso ya lo habíamos analizado en clases, habíamos encontrado que la media, la moda y la mediana se encuentran relativamente cercanas, quiere decir que no está tan dispersa la población con respecto a la edad. Este comentario es importante y lo vamos a ver ahora. Si yo tengo un gráfico dinámico con tabla dinámica de edad y le digo que lo quiero en una hoja de cálculo existente, en este caso en la misma hoja donde obtuve los estadísticos descriptivos, lo que vamos a obtener de manera en una gráfica, listo, vamos a obtener la presentación de cómo se va distribuyendo, ¿sí?, las frecuencias ordenadas de las categorías de una variable. De modo que si cambiamos la gráfica, voy a poner una gráfica de líneas, ¿sí?, podemos observar que el modelo de la curva, el modelo de distribución simétrica, es un modelo hipotético, ficticio, que nos permite comparar la información, esto ya lo conocían, pero aquí encontramos la curva, ¿sí?, y se encuentra desplazada con mayor intensidad hacia la izquierda, y la cola del lado derecho parece comenzar un descenso bastante largo. Ahora, si buscamos los valores del promedio, el promedio no se encuentra en ninguno de estos valores porque está entre el 20 y casi, sobre todo en el 21, porque es 20.9. Pero la mediana se encuentra exactamente en la edad de 20 años, y la moda, que es la categoría o el dato o el valor con mayor frecuencia, se encuentra a los 19 años.
quiere decir que la concentración de la población se encuentra relativamente en estas tres edades, 19, 20 y 21. Pero la desviación estándar nos indica que, con respecto a la media, las edades se mueven hacia arriba o hacia abajo de forma tolerante estadísticamente, más o menos 2.15 años. Si lo ponemos en una presentación, tendríamos la edad de 20, 19, ¿sí? 19, 20, hasta 26, por ejemplo. Y de este lado nos faltaría solamente la edad de 18 años. Quiere decir que aquí, entre estas dos, se encuentra la media, pero en la edad de 20 años se encuentra la mediana, ¿no? Y la moda se encuentra a los 19 años. Pero cuando hablamos de la desviación estándar, nos indica que más o menos a partir de la media, que son 20.9, se va a desplazar hacia abajo $2.15 años, quiere decir hasta los 18.8, y hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba se va a desplazar 2.15 años con respecto a la media. Quiere decir que el rango de comportamiento normal se encuentra más o menos por aquí en este punto, ¿sí? A los 18.8 hasta los 23 años de un comportamiento que podríamos decir más o menos tolerante con respecto a la media. Y los valores que se encuentran superiores, las edades que se encuentran superiores a los 23.12 años, que es más o menos de este punto hacia acá, ya se encuentran en el extremo. Dicho de otro modo, no entran dentro de la tolerancia, vamos a decirlo así, no entran dentro del comportamiento de más o menos desviación estándar con respecto a la media, porque estos valores superiores a 23.12 son valores que son bastante extremos con respecto al promedio, porque la mayor agrupación de los valores se encuentra en este punto. Ahora, dicho esto, para terminar el ejercicio 3, ustedes, ¿sí?, lo que tienen que hacer en el ejercicio 3, lo voy a escribir aquí. Voy a escribir las indicaciones. 1. Terminar, más bien obtener las gráficas de barras verticales con título y subtítulos de las columnas. ¿Cuáles columnas? En este caso, las que nos faltan son las columnas en letra H a la M. El resultado de cada una de las gráficas deberá ser trasladado en un documento de Word, y en él se describirán los resultados más importantes que permiten comprender el comportamiento de la población en términos estadísticos. ¿Sí? El documento en Word es el titulado, más bien el documento en Word lo van a titular ejercicio 004, el 3, ¿sí? Perdón, para que quede más claro, hasta aquí con estas características será parte del ejercicio
3. El ejercicio 4 es muy sencillo, ya lo comenzamos. Voy a ponerle 3. Con los resultados anteriores trasladados en Word, junto con sus respectivas interpretaciones, deberán generar nuevas gráficas bajo las siguientes condiciones. A. Van a ser nuevas gráficas donde contenga la columna B, sexo, y E, estado civil, junto con la columna H. Muy bien. Otra gráfica muy similar a esta, que contenga la información de J. Y con eso terminamos el ejercicio 004. Ahora, del mismo modo, 4, obtenidas las gráficas, deberán interpretar los resultados más sobresalientes que permitan comprender el comportamiento del grupo de investigación. Muy bien. Nota: deberán imprimir los resultados del ejercicio 003 y 004 de Word, de modo que en la parte superior contenga su nombre completo y el nombre del ejercicio. El día no nos vamos a ver. Ejercicio. Muy bien, la semana pasada no tuvimos clases. Por motivos personales tengo que faltar el 7. Tendrán tiempo suficiente junto con el ejercicio 5 que en un momento les voy a presentar. Nos veremos el día 14. Tienen suficiente tiempo. El día 14 de mayo. El día 14 de mayo en la sesión correspondiente. Muy bien. Bueno, pues este video sirve para retroalimentar cómo obtenemos la generación de las tablas dinámicas con gráficos dinámicos, ¿sí? Cada una de estas. También les mencioné que las características de una gráfica generalmente es la utilización de una barras verticales, también horizontales. Los códigos que representan cuando tenemos más de una variable. Aquí tenemos una variable, dos variables, tres variables, que tiene un título, subtítulos que nos indica el total de objetos o casos de estudio, nos indica también la fecha, ¿sí? También presentamos nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Y también lo que hicimos de manera muy práctica es trasladar la información en Word. Mencioné las características y las ventajas que tiene pegarlo como imagen, en este caso no se mueven, ¿sí? Brevemente también vimos cómo interpretar de forma general. Yo recomiendo que busquen los extremos, ¿sí? Los más altos, los picos más altos y los más bajos,
y describan qué características tienen. Claro, esto depende del tipo de información con la que van a trabajar. También comenté cuáles son las características del ejercicio 3 y finalmente del ejercicio 4. Muy bien, con esto dejamos todo y procedemos con el ejercicio 5.